En este video hablaré de cómo hallar los interceptos en el eje X y en el eje Y en la función cuadrática. Una función cuadrática de la forma ax a la 2 más bx más c puede tener como máximo dos puntos de corte en el eje X, pero vamos a encontrar que hay algunas parábolas que solamente van a tener un punto de corte o que no van a tener ningún corte en el eje X. Para eso vamos a tener una reglita que nos va a decir que d va a ser igual a b a la 2 menos 4ac. Estos valores los tomamos de la función original que nos den. Y aquí vamos a encontrar lo siguiente, que si el valor de d es mayor que 0, la gráfica va a tener dos puntos de corte en el eje X. Pero si d es igual a 0, entonces solamente va a tener un punto de corte en el eje X. Y si d es menor que 0, no tiene ningún punto de corte con el eje X. Vamos a ver unas gráficas a continuación en donde vamos a determinar con mayor claridad esto que acabamos de ver. Muy bien, para que una parábola tenga dos interceptos con el eje X debe cumplir lo siguiente. Primero, si la parábola es cóncava hacia arriba, debe tener el vértice por debajo del eje X. Y si la parábola es cóncava hacia abajo, entonces el vértice debe estar por encima del eje X. Ahora bien, si solamente tiene un punto de corte, entonces el vértice debe estar exactamente sobre el eje X. Y si no tiene ningún punto de corte es porque la parábola es cóncava hacia arriba y el vértice está por encima del eje X. Y si la parábola es cóncava hacia abajo, el vértice va a estar por debajo del eje X, como ustedes lo pueden ver. Para calcular los interceptos con el eje X se pueden utilizar dos métodos. Uno es factorizando por el método ax a la 2 más bx más c o por el método ax a la 2 más bx más c o aplicando el trinomio cuadrado perfecto según sea el caso y buscando que hace 0 la ecuación. Y el otro es aplicando la ecuación cuadrática. La ecuación cuadrática nos dice que x es igual a menos b más o menos la raíz cuadrada de b a la 2 menos 4ac sobre 2a. Debemos tener en cuenta que como la ecuación es cuadrática significa que es de grado 2 y por lo tanto va a tener dos posibles resultados que los podemos hallar con esta ecuación, como aplicando la ecuación con el signo más y luego aplicando la ecuación con el signo menos, y ahí hallaríamos los dos resultados. La parábola siempre va a tener un punto de corte con el eje Y y esta coordenada va a ser 0,c. ¿Y cómo lo vamos a calcular? Es muy fácil. Se nos va a dar una función que es la que vamos a graficar y simplemente en esa función vamos a reemplazar la x por 0 y luego resolvemos la operación y el resultado que nos dé va a ser el punto de corte con el eje Y. Muy bien, para finalizar entonces vamos a realizar un ejercicio en donde voy a aplicar todo lo que acabamos de ver. Entonces se nos dice hallar los interceptos en el eje X y en el eje Y de la función f de x igual a 2x a la 2 menos 4x menos 6. Muy bien, entonces lo primero que tenemos que hacer es determinar el valor de a, el valor de b y el valor de c. En este caso a es igual a 2, b es igual a menos 4 y c es igual a menos 6. Y entonces tenemos que determinar si esta función tiene interceptos con el eje X. Por eso aplicamos d igual a b a la 2 menos 4ac. Entonces simplemente reemplazamos, b es menos 4, a es 2 y c es menos 6. Y este resultado nos da 64. ¿Por qué? Porque menos 4 a la 2 nos da 16. Y vamos a tener que 4 por menos 6 me da menos 24 y menos 24 por 2 nos da menos 48 y con el menos que está adelante eso se vuelve más, entonces 16 más 48 nos da 64. Como d es mayor que 0 significa que tiene dos puntos de corte. En este caso voy a utilizar la ecuación cuadrática para resolver el ejercicio. Entonces, como le dije anteriormente, vamos a tener dos posibles opciones. Con la ecuación con el signo más, que la he llamado x1, y la ecuación con el signo menos, que la he llamado x sub 2. Y simplemente reemplazamos con los valores de a, b y c. Entonces ya tenemos que x1 va a ser menos b más la raíz cuadrada de b a la 2 menos 4ac sobre 2a. Entonces simplemente reemplazamos menos
menos 4 más la raíz cuadrada de menos 4 a la 2, menos 4 por 2 por menos 6 y todo esto sobre 2 por 2. Anteriormente ya hicimos lo que está dentro de la raíz y eso nos dio 64. Y entonces al realizar toda la operación nos va a dar que x1 es igual a 3. Muy bien, ahora vamos a aplicar exactamente la misma ecuación pero con el signo menos. Y acá vamos a encontrar que el resultado es menos 1. Entonces x1 es igual a 3 y x2 es igual a menos 1. Habiendo aplicado ya la ecuación cuadrática y encontrado los puntos de corte en el eje X, podemos determinar que esas coordenadas van a ser 3,0 y menos 1,0 como se puede ver en la gráfica, en la parábola que está de color verde. Y podemos ver que en el eje X tenemos dos puntos que son los que acabamos de encontrar. Ahora bien, para hallar el intercepto con el eje Y, vamos a realizar un proceso que es muy fácil. Simplemente donde se encuentra la x en la función vamos a reemplazarla por 0. Entonces vamos a decir que f de 0 va a ser igual a 2 por 0 a la 2 menos 4 a la 0 menos 6. Muy bien, 0 a la 2 me da 0 y 0 por 2 me da 0, 4 por 0 me da 0. Por lo tanto, el valor que me da es menos 6. ¿Qué significa esto? Que la coordenada para el punto de corte con el eje Y es 0, menos 6. Todo esto se puede ver muy bien en la parábola que está graficada. Entonces ustedes encuentran en el eje X los dos puntos de corte, menos 1,0 y 3,0, y el punto de corte con el eje Y que es 0, menos 6. Y ahí ya terminamos de resolver este ejercicio. Si te gustó el video, recuerda darle like y suscribirte a mi canal.